compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo número 2 y en esta ocasión hablaremos sobre el tema Introducción a las soluciones. Para empezar, definiremos lo que es una solución o una disolución, la cual es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, compuestas principalmente de un solvente y un soluto, el cual el solvente es el que se encuentra en mayor proporción y a grandes rasgos es una dispersión homogénea de un soluto en un disolvente, y el solvente más común es el agua. Como lo mencioné, la solución se compone de un soluto y un solvente. El soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción en una disolución, que se disuelve en el solvente, el que se encuentra normalmente en mayor proporción. Generalmente en el soluto se encuentra una proporción, como ya lo había mencionado, y puede ser desde líquido, sólido o gaseoso. Por otra parte, el solvente es el componente de la disolución que se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, en el agua salada, la sal es el soluto y el agua es el disolvente. Sin embargo, no todos los solutos son sólidos ni los solventes son líquidos, como lo mencioné también. El solvente también es conocido como disolvente y es la sustancia que se disuelve en un soluto, generando como esto el resultado de una solución, como se muestra una imagen que está aquí un soluto estando en un vaso de precipitado y luego el solvente y dando así a una solución. Para explicar un poco mejor y de manera práctica lo que es una solución, podemos hacerlo con un simple ejemplo, es decir, con la preparación, en este caso, de un café. En este caso, el solvente sería el agua, el cual es el solvente más general en las soluciones. Y en este caso, el soluto sería el café. Es decir, que si agregamos solamente aproximadamente cierta cantidad de café, en este caso estoy agregando una cucharada y media de café, sería el soluto, y como vemos se está disolviendo en el solvente, provocando así la solución, es decir, en otros términos, la mezcla del soluto, que en este caso es el café, y del solvente, que en este caso es el agua. Como se menciona, puede haber diferentes tipos de soluciones, y como se menciona en su definición, una solución es una mezcla homogénea. Pero hay casos como en el agua y el aceite, que cuando agregamos un poco de aceite al agua, podemos observar de manera rápida cómo esta solución no se lleva a cabo, quedando todo el aceite arriba. Esto pasa porque el agua es un compuesto polar y el aceite un compuesto apolar. Es decir, que esta mezcla sería una mezcla heterogénea. Y como se menciona, una disolución o una solución es una mezcla homogénea entre soluto y solvente. Es decir, que esta solución, debido a sus características, no se puede llevar a cabo. Hay diferentes tipos de soluciones, principalmente son tres: las sobresaturadas, saturadas e insaturadas. Primero, la saturada es aquella solución que contiene más cantidad de soluto del que puede disolverse en el solvente. Es decir, que es aquella en la que el solvente ha disuelto más soluto del que se puede disolver en el equilibrio de saturación. Todas tienen en común el equilibrio de saturación, con la diferencia de que algunas soluciones de esta alcanzan a menores o mayores concentraciones de soluto. Es decir, es aquella donde el soluto está en mayor proporción que el solvente. Algunos de estos ejemplos es la mezcla de agua con azúcar, que tiene azúcar precipitado en el fondo; la leche con chocolate, la que se le ha puesto demasiado chocolate en polvo y que se nota en el ejemplo como el chocolate empieza a concentrarse y empieza a hacer la solución o la mezcla un poco más oscura. Como lo mencioné anteriormente, hay diferentes tipos de soluciones, principalmente tres: las sobresaturadas, las saturadas y las insaturadas. En este caso, este es el ejemplo de un café y en este ejemplo es una solución sobresaturada. Incluso se puede ver en el color, el cual es un poquito más oscuro.
Esto quiere decir que tiene más soluto del que puede disolver la solución o el solvente. En este caso el soluto es el café y el solvente es el agua, el cual es uno muy usado y casi general para las soluciones. En este caso, suponiendo que tenemos 10 gramos de café y 100 mililitros de agua, podemos sacar su porcentaje en masa o volumen, el cual sería los 10 gramos entre los 100 mililitros por 100, es decir que tendría 10% de masa volumen. La solución insaturada. Esa solución, al contrario de la sobresaturada, es la que contiene menor cantidad de soluto del que pueden disolverse en el solvente. Por lo tanto, aún puede agregarse más soluto o aún se puede disolver, mejor dicho, aún más soluto. En otras palabras, es una disolución que aún no está saturada de soluto, ya que la concentración del mismo no es suficiente para alcanzar el equilibrio de la solubilidad. El ejemplo de esto es el vinagre, que es una solución insaturada de ácido acético en agua, al igual que muchos perfumes que son de este tipo de soluciones compuestas de aromáticos y aceites esenciales en alcohol. Bueno, este es el ejemplo ahora del mismo café, pero con mucho menos soluto, para ser precisos con la mitad menos de soluto, pero con la misma de solvente. Es decir, que ahora este es un ejemplo de una solución insaturada o no saturada, ya que aún tiene mayor capacidad la solución para más soluto y que pueda disolverse, es decir, que tiene más capacidad todavía que quepa más soluto para que se pueda disolver. Como lo ven, incluso el color cambia un poco, ya que está menos saturada, es una solución insaturada. En este caso, si quisiéramos sacar el porcentaje masa volumen, teniendo en cuenta que ahora tenemos la mitad de soluto, es decir, solo 5 gramos, y la misma cantidad de mililitros, es decir, 100, quedaría que es el 5% de porcentaje masa volumen. La solución saturada. La saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en el solvente. En estas disoluciones hay un equilibrio entre la fase dispersa y el medio dispersante. Es decir, en estas soluciones son las que contienen el máximo cantidad de soluto y que ya no puede ingresar más soluto, ya que si lo hace, se convierte en una solución sobresaturada y si hay menos soluto es una insaturada. El ejemplo de estas puede ser cualquier tipo de refresco o soda, ya que contiene una saturación elevada de gases. Por ello, lo liberan en burbujas una vez que se destapa. Y por último, mostramos el mismo ejemplo del café, pero ahora con una solución que es un tipo de solución saturada. Incluso el color se muestra un poco más neutro a diferencia de las anteriores. Esto quiere decir, con que está saturada, que tiene la capacidad máxima de soluto o ya no puede disolver más. En caso de que se le agregara más soluto, sería, como se mencionó anteriormente, ya una solución sobresaturada. Y si tuviera menor soluto, sería una disolución insaturada o no saturada. La concentración. La concentración es la cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de disolvente. Entre mayor sea la cantidad de soluto disuelta, más concentrada estará la solución. Esto se relaciona con lo que mencioné anteriormente, ya que la concentración es este tipo de cantidad de soluto, la que está disuelta en la cantidad de solvente. Como ya lo mencioné, entre mayor soluto, pues se convierte en una solución sobresaturada. Cuando el soluto está presente y ya no se puede, o está a capacidad máxima en la solución, es saturada. Y cuando tiene menor soluto y el disolvente aún puede diluir mayor soluto, es que está insaturada. Las unidades de concentración más empleadas son la molaridad, los porcentajes, fracción molar, partes por millón, normalidad y molaridad. Estas son expresiones cuantitativas para representar la concentración de una solución, aunque también las hay cualitativas, las cuales se hablarán a continuación, tanto cualitativas como las cuantitativas.
Expresión cualitativa de la concentración. Diluida. Cuando contiene una pequeña cantidad de soluto en relación con la cantidad de solvente, el cual se encuentra en mayor proporción. Concentrada. Es la que tiene una cantidad considerable de soluto en un volumen determinado. Las soluciones saturadas y sobresaturadas son altamente concentradas. Expresión cuantitativa de la concentración. Porcentaje masa-volumen. Se pueden usar también las mismas unidades que para medir la densidad, aunque no conviene confundir ambos conceptos. La densidad de la mezcla es masa de la solución entre el volumen de esta, mientras que la concentración en dichas unidades es la masa de soluto entre el volumen de la disolución. Se suelen usar los gramos por litro y a veces se expresa como porcentaje masa-volumen. Porcentaje volumen-volumen. Expresa el volumen de soluto por cada 100 unidades de volumen. Se suele usar para mezclas gaseosas en las que el volumen es un parámetro importante a tener en cuenta. Es decir, el porcentaje que representa el soluto en el volumen total de la disolución suele expresarse como volumen de soluto sobre 100. Volúmenes de solución o simplificándose como porcentaje volumen-volumen. Porcentaje masa-masa. Es la masa de soluto por cada 100 partes de disolución. El porcentaje en masa se define como los gramos de soluto, sustancia que se disuelve, por cada 100 gramos de disolución. Molaridad. Otra forma de calcular la concentración de una disolución es la molaridad, la cual es el amplio uso en el laboratorio de control de calidad de las diversas industrias. La molaridad se define como el número de moles del soluto por litro de disolución. Las unidades son moles litro. Molalidad. La molalidad, representada con la M minúscula, es el número de moles de soluto que contiene un kilogramo de solvente. Para preparar disoluciones de una determinada molalidad, no se emplea un matraz aforado, como en el caso de la molaridad, sino que puede hacerse en un vaso de precipitado y pesando con una balanza analítica, previo peso del vaso vacío para poderle restar el correspondiente valor al final. La fórmula de la molaridad es M minúscula es igual a número de moles de soluto sobre kilogramo de disolvente. Su unidad de medida es mol sobre kilogramo. Formalidad. La formalidad representada con la letra F mayúscula es el número de peso fórmula gramo o masa molecular relativa por litro de disolución. El número de peso fórmula gramo tiene unidad de sobrepeso fórmula gramo. Coincide numéricamente con la molaridad y se aplica normalmente a sustancias que no forman moléculas como las sales. También es considerada como la molaridad analítica debido a que pues, se parece mucho a la molaridad. Ahí está su fórmula. F de formalidad es igual a número de peso fórmula gramo sobre volumen de solución en litros. Es importante que siempre sean litros. Normalidad. La normalidad, representada con la N mayúscula, es el número de equivalentes de soluto entre
el volumen de disolución en litros. La concentración normal se emplea en soluciones básicas, ácidas y algunas disoluciones de tipo redox. La fórmula principal es la de la normalidad, es igual al número de equivalentes de solutos sobre un litro de disolución. Es importante que para hacer la normalidad nosotros sepamos y tengamos en cuenta la molaridad, ya que depende mucho de ella porque se comparan partes por millón. Las partes por millón o ppm, ese es su abreviatura, es una unidad de medida de concentración como las anteriores. Se refiere a la cantidad de unidades de la sustancia o agente que hay por cada millón de unidades del conjunto. Por ejemplo, en 1 millón de granos de arroz, si será 1 de enero, este grano representaría una parte por millón. Acá tenemos la fórmula de las partes por millón. Las dos tienen el mismo mg disoluto, lo único que las hace distinto es que una es en kilogramos y la otra es en litros de disolución. Para finalizar y concluyendo con el tema, podemos decir lo aprendido, lo cual es la importancia de este tipo de soluciones y las características de cada una para también diferenciarlas, además de cómo se expresa de manera cualitativa y cuantitativa, ya que de este tipo de fórmulas o para poder explicar de una mayor información de la solución, es decir, si sacamos la molaridad o la normalidad, entre esas que son las formas cuantitativas, nos da mucho más información de la solución y de todo su proceso también. Nosotros fuimos el equipo 2 y agradecemos por su atención brindada. Muchas gracias y hasta luego.